Bienvenidos a un nuevo episodio de Talk O'Clock. En esta ocasión nos acompañan Adriana y Rodrigo. Ellos son life coaches y mentors de todo el tema de la crianza de niños, en todas las etapas. Aparte, Adriana tiene un colegio, nos va a contar un poquito acerca de cómo empezó, de qué se hace ahí, los servicios que ofrecen. Y bueno, vamos a contar un poquito todo el tema de la crianza y sobre todo enfocarnos en la primera infancia. Bienvenidos a los dos. Gracias. Estamos súper contentos y la verdad que el tema que yo lo hablaba con Adrián y Adrián, ustedes tienen un montón de temas que poder tocar. Lo que no sabes es que era Adriana y era yo. Te contestábamos los dos. Los dos me contestaban. Pues yo le decía, tienen un montón de temas que abarcar y realmente no quisiera hablarle todo solo porque creo que cada tema o cada etapa es súper importante y podernos enfocar en una y que dejemos sobre todo de este episodio algo que a todos los que nos están viendo y escuchando les pueda llevar y les pueda ayudar en su día a día. Entonces, la primera infancia. Pero antes de eso, que me cuenten cómo empieza Rodri Adri. Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos. Nos encanta poder estar en estos espacios, llegar a la mayor cantidad de familias. Creemos que con la información o con nuestra preparación y con lo que nos apasiona, que es este tema, la primera infancia de los niños, podemos pues compartir ser de bendición a muchas familias y por eso pues estamos felices de estar acá. Rodri y Adri nacen, bueno, ¿cómo nace Rodri y Adri? Primero, va muy ligado a nosotros, a cuando nos conocimos, nuestros caminos de vida, nuestros rumbos de cada quien. Adriana en educación, o en la universidad ya estudiando educación, yo metiéndome a educación también por ella, y en este mundo siempre hemos estado como envueltos en temas educativos. Y luego nos casamos, nos convertimos en papás, entonces el tema la educación ya no solo era en aula, sino que era con los papás y los hijos, y entonces surge un poco todo esto de mentoring y de poder ayudarle también a otros por las etapas donde nosotros mismos fuimos pasando, fuimos viviendo, y es como, además de la teoría que estudiamos, que conocemos, que se investiga, también la hemos vivido, y eso nos ayuda un poco a poder también transmitir este conocimiento a otros que lo van a vivir por primera vez, que tienen muchas preguntas, muchos miedos. Y entonces así es como va surgiendo un poco, y es quizás unir nuestras dos vidas, no solo en la parte amorosa, sino que también en la parte profesional. Y así es como va surgiendo Rodri Adri después de repente muchos nombres o muchas maneras, y ahí es como estamos. ¿Verdad que hace un par de años tenía otro nombre? Teníamos otro nombre. Iniciamos con siendo padres. Ese era como el concepto, siendo padres, porque eso era lo que éramos, o sea, era padres, pero ya después como no, o sea, que nos identifiquen más a nosotros. Y aparte que creo que van pasando por diferentes etapas, ¿vea? Y el que sí, es cierto, que te los vayan identificando los dos. Creo que también es importante. Pues obviamente a ti te conozco desde el colegio, pero los sigo desde siempre en todas las charlas que dan, en todos los coachings que dan para mamás primerizas, cómo bañar a los bebés, todo el tema de la lactancia. Bueno, tú también, no solo en esto, sino que también creo que en su vida espiritual también sos alguien que le gusta hablar en público. No sé si todavía lo haces, pero sí o sea, el hecho de hablar con gente y poderles enseñar algo, creo que está impregnado en su ADN, ¿verdad? Y ese era el punto. Entonces hemos trabajado con niños, con adolescentes, con parejas de novios, con parejas de recién casados, con papás, o sea... Hasta abuelas. Sí, hoy ya estamos trabajando. Ahora ya estamos asesorando a las abuelas primerizas, y es increíble porque llegan a mí y me dicen que queremos conocer lo nuevo. Y yo me emociono a otro nivel porque es abrazarlas y decir, wow, qué valientes, porque abuelas que hoy por hoy te dicen, bueno, ya criaron, pero criaron en otra etapa que hay ahora que está actualizada. Así que también ya estamos acompañando a las abuelas. Y bueno, como decías tú, Anita, al inicio,
el tema de la primera infancia. A mí este tema de verdad me marca mucho. ¿Por qué? Porque la primera infancia es la etapa más crucial de la vida de un niño, desde la gestación. Cuando un niño llega al mundo y, bueno, llega desde empezar el proceso de embarazo de una madre, comienza el principio de la vida. Y todo lo que implica desde el embarazo hasta su llegada al mundo y después los famosos 1000 días, ahora se conocen como hablan por todos lados, hay nuevas leyes alrededor, está muy impregnado en El Salvador el tema de primera infancia, le están dando mucha importancia como debería de ser hoy por hoy. ¿Y qué implica? O sea, esto es la primera base para la vida. Es decir, que en esta etapa, los primeros 1000 días, se forman muchísimas cosas en la niñez, en un niño y en niña, en la cual depende del entorno, depende de la calidad de vida, la alimentación, el sueño, el estímulo. Son muchísimas cosas en el rompecabezas que cuando las ponemos en perspectiva, a veces creemos que solo es, cuidar las necesidades básicas. Voy a velar porque mi hijo que esté alimentado, que coma, duerma y cambiarlo, ¿verdad? Limpiarlo. Pero va más allá. O sea, a mí me gusta ligar la idea como para que los padres de familia puedan dimensionar lo que implica la primera infancia, es poder entender que el cerebro es tan valioso en esta etapa, está haciendo tantas conexiones neuronales, está pasando tanto que esto va más allá que solo cuidarlo. Va a ofrecerle este vínculo emocional. Va a velar que mamá esté bien, porque yo con este vínculo también estoy proyectándole a mis hijos una estabilidad emocional. Como dicen, si yo no estoy bien, nadie a mi alrededor lo está. Y como le digo yo a Rodri, si la mamá está bien, la casa también. No, y fíjate qué tan cierto es esto que dice Adriana, que ya hay estudios. Porque, ¿cuál es la cultura acá a nivel global? Todos los papás empiezan a ahorrar y apuntan para a qué universidad va a ir mi hijo, a qué país va a ir a estudiar. Pero ya hay estudios que están demostrando que más importante que la universidad es la etapa preescolar, es el kinder, es donde ellos van en esta etapa de la primera infancia. O sea, ya están demostrando eso, o sea, y la gente pasa los 18 años de vida de un hijo preparándose para la inversión de una universidad o también para ver dónde lo van a mandar. Y dejan a un lado eso. Y el kinder o esa parte es como, donde caiga. Porque no han logrado comprender la importancia de la primera infancia y de estos primeros días en la vida de los hijos. El impacto que tiene el papá sobre los niños, el impacto que tiene la mamá, las conexiones neuronales, todos los estímulos que reciben ahí hacen que después, cuando los mandes a una universidad, todo sea más fácil, todo caiga por su peso. Y hoy en día creo que la tecnología ha venido a cambiar un montón el sistema de cómo una familia trabaja. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, pues no teníamos todo esto tecnológico, que ni el PlayStation, ni el Internet, bueno, tal vez la información, Internet, sí, pero no algo tan cerca como un celular, un iPad. Una tablet no estaba. La desconexión que los niños tienen ahora con el mundo es impresionante, y creo que si uno no se enfoca o se preocupa por esa atención, de sacarlos de eso, el hacer tal vez rutinas en casa, el establecer ciertas reglas como para poder siempre tener ese vínculo entre hermanos, papás y de hecho, pero de ahí viene un poco lo que decía Adriana, cómo han cambiado los tiempos, porque antes, además de que no estaba eso, normalmente mamá estaba en casa. Papá era el que iba a trabajar, mamá estaba en casa, entonces tenía la dinámica familiar, entre comillas, todo controlado. Pero ¿qué pasa hoy en día, desde hace unos años para allá? Mamá y papá trabajan. Esa es la realidad de hoy por hoy. Entonces, casi que el 100% de los hogares en nuestros países latinoamericanos son así. Mamá y papá están trabajando. Entonces se vuelve un reto, un desafío muy interesante. Ok, la crianza. ¿Cómo hago con mis hijos dentro de la primera infancia mientras mamá y papá trabajan? Porque también es donde son más vulnerables, están más chiquitos, o sea, no hablan o todavía no expresan bien si les pasa algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer en esa etapa? Creo que es un reto verdaderamente importante y que hay muchas alternativas, muchas cosas que se pueden hacer. El otro día escuché que los primeros 5 años en la vida de un niño, en el cerebro, en su aprendizaje, son súper cruciales.
porque es donde ellos van a agarrar como todas las bases para poder continuar, ¿verdad? Y como tú decías, hoy por hoy, un montón trabajamos papá y mamá en casa y el tiempo que tenemos ahora con nuestros hijos se acorta todavía más. Y el llegar a casa, al menos en mi caso tengo que llegar a hacer tareas, a hacerlas así, no tengo así como que el montón de tiempo para poderlo hacer. Y hay muchas familias que no tienen apoyo en casa. O sea, si vamos más allá, es llegar a la casa, hacer las tareas, velar por las cosas del hogar, que la comida, que la ropa, son demasiadas las cosas. Hoy, la mamá real de hoy por hoy, o sea, como mamás reales, nos toca lidiar con muchas situaciones. Las familias, podría decir, o sea, no solo las mamás, o también los papás. Y eso implica que obviamente hay menos calidad de tiempo que podemos ofrecerle a nuestros hijos. Y al mismo tiempo tenemos que lidiar con todas estas obligaciones, o sea, que yo no puedo dejar de no preparar la comida, que tengo que alimentar a mi familia. Entonces optamos por... Al día siguiente, el uniforme, ver que todo esté. Optamos por algunos detalles como las pantallas. O sea, yo siempre digo, esto es la realidad. Hoy por hoy, muchas familias les toca eso. Sin embargo, al mismo tiempo que vemos que es algo que está presente en el día a día como una herramienta que tú lo usas por como, hey, quédense ahí, voy a ir a cocinar, 15 minutos necesito. Sí, pero yo siempre digo que la vida es un balance. O sea, para poder tener un equilibrio de todo lo que implica ser papás, tener nuestra área laboral cubierta, la casa, etcétera, es también muy importante ser intencionales, o sea, porque podemos tener estas herramientas alrededor, pero con mi intención yo voy a dedicar 30 minutos al día de tiempo de calidad. ¿Qué implica esto? No hay distracciones, hay comunión, hay conversación, hay juego, vamos a jugar el escondelero, vamos a leer un libro antes de dormir. Y creo yo que esto es lo que a veces perdemos, porque pasamos en un constante corre-corre del día. Creemos que, o sea, estamos entrando a una era en que todo es para ayer. Pero no hay calma. Eso sí. No hay calma. Entonces eso traemos al hogar. Menos tenemos es tiempo. Uno siempre quiere que el día dure más horas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate que lo que tenemos que hacer como padres es, así como yo he visto que hay muchos videos y muchas tendencias que la preparación de los alimentos para la semana y cómo se programan para las compras y los gastos. Entonces, de la misma manera, papá y mamá deben de sentarse y platicar, ok, ¿cómo va a ser nuestra semana? ¿Cómo va a ser nuestro mes? La rutina con nuestros hijos. Entonces, poder ir estableciendo rutinas desde, ok, ¿quién los va a llevar? O sea, bueno, voy a comenzar desde antes de eso. ¿A dónde van a estar nuestros hijos mientras nosotros trabajamos? Entonces, hay instituciones que ofrecen un centro de atención para la primera infancia muy adecuados, como el caso de ustedes, que es súper bien recibido. Entonces, porque nosotros aconsejamos a los papás y les decimos, miren, número uno, yo sé que hay que buscar calidad y todo eso, y está bien, pero tienen que buscar también ubicación. Les digo. Que sea accesible. Porque hoy con el tráfico que hay, no puedo yo ir del otro lado de la ciudad a dejarlos y del otro lado de la ciudad ir a trabajar. Primero porque la cantidad de tiempo que voy a pasar en tráfico, yo o mi hijo, o por una emergencia. Entonces, deben de buscar un lugar donde nuestros hijos estén cerca o de casa o de donde yo trabajo. Así los tiempos se acortan. Y desde ahí entonces yo empiezo a ser intencional. ¿Por qué? Porque yo cuando voy en el carro, el tiempo en el carro es un tiempo para platicar con mi hijo. Es un tiempo para interactuar. ¿Qué pasa cuando son bebés, por ejemplo, 2 años, que no logras entablar una conversación como con alguien de 6 años, 8, 9, 10? Yo creo que es más fácil. Es más fácil. Yo creo que es más fácil con un pequeñito. No, la verdad es, ¿qué es lo que aman los niños en esa etapa? ¿Cuál es su esencia? Jugar. Cantar. Leer los libros. O sea, es como buscar las actividades que van acorde a sus edades e intencionalmente buscar tenerlas. Porque es lo que te decía, o sea, a veces se nos pasa la vida, se nos pasó el día y estamos en el corre-corre. Se nos olvidó que nuestros niños están ahí diciendo, hey. Y entonces eso se ve reflejado en un berrinche, en una conducta disruptiva en casa. Y entonces empezamos y le empezamos a dar vueltas y es como, ay, es que este niño está malcriado, este niño ya agarró maña. Y se nos olvida que son niños
que están pidiendo, hey, mamá, necesito tu tiempo, necesito tu... ¿Y tú crees que estas cosas, los jóvenes o las parejas que están comenzando a querer formar una familia, tienen que tomar en cuenta antes de aventarse a formar una familia, el pensar en todo esto? Claramente los hijos vienen, a veces no siempre vienen súper planeados, ¿verdad? Pero el pensar quién me los va a cuidar, a dónde los voy a tener, qué voy a hacer con ellos, el tiempo de calidad. Muchos papás he visto que deja uno o el otro de trabajar porque realmente no tienen esa ayuda, o sus papás ya no están, o las familias viven en otros lados, y cómo poder, ¿qué hago? O sea, tampoco lo puedo como abandonar. ¿Existen ahora, así como tú decías, diferentes centros, o qué opciones hay como para poder cuidar o poner al cuidado de tus hijos? Existen, mira, yo lo que les dijera a las parejas que están contemplando si sí o no, y de hecho por eso hay muchas más parejas que hoy en día dicen, no, yo no quiero ser papás, y está bien. Yo creo que lo que tiene que haber es una conciencia de exactamente, ok, yo voy a ser papá, ¿qué implica ser papá? O sea, ya mi agenda ya no es mía únicamente, sino que va a ser compartida con otra persona, porque en la tarde, en lugar de irme directo a jugar fútbol, tengo que ir a traer a mi hijo donde me lo están cuidando y llevarlo a casa y todo. Entonces, tengo que estar consciente de eso. Eso es lo básico. Estar de acuerdo con tu pareja también del deseo de, porque a veces sucede que yo quiero, ella no quiere. Entonces, estar de acuerdo. Luego, cuando hemos pasado esas dos etapas, llegado el momento, obviamente ya informarse y ver cómo vamos a ir haciendo todas estas cosas. Están las opciones de siempre, o sea, a veces hay una abuelita que te puede ayudar, si no, alguna señora de confianza que te ayude en casa. Yo tiendo siempre a recomendar a veces llevarlo mejor a un lugar, porque cuando a veces es alguien que lo cuida en casa, estamos hablando de una persona adulta con un chiquitín, nada más. Y yo sé que hoy hay cámaras de video para uno poder estar vigilando, pero a veces estando en un lugar donde hay más personas, se gana mucho, se gana socialización. Interacción. Se gana también el hecho que de alguna manera está más vigilado porque hay más personas que están involucradas. A veces en casa, como digo, solo hay una. Sobre todo también que hay un entorno de aprendizaje. Hay un entorno diseñado para el aprendizaje. Diseñado para el aprendizaje, que por más que tú quieras desarrollarlo en una casa, una persona no te puede dar lo que no tiene, y muchas veces en los hogares sí hay mucha disposición de la abuelita de cuidarlo, pero no tiene la capacidad de ofrecerle a nuestros hijos un entorno de aprendizaje. Tal vez no siempre la capacidad, la paciencia. El tiempo, de repente puede ser que la abuelita sufra de algo, alguna enfermedad o algo y necesita también ciertos cuidados, ¿vea? Y terminamos siempre con alguien más. Y tú decías algo también, hoy en día las maneras o las diferentes formas laborales nos ayudan. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, ambos trabajamos, pero existe el home office y la pandemia vino a facilitar esto porque ya algunos hacían home office, pero eran esas especies raras, ¿verdad? Que, vos haces home office, ¿y eso cómo se come? O sea, pero después de pandemia haces home office. Sí, y vos sí también. Entonces, aunque te diré que eso es admirable. No, hacer home office con hijos en la casa. Sí, pero lo que iba, yo al punto que iba es, uno puede entonces diseñar su día de otra manera. Alrededor de eso. Alrededor de, no me tengo que echar tanto tiempo en tráfico. O, solo te llevo en la mañana por unas horas y luego te voy a traer y en la tarde tengo más chance de interactuar. Puedo acomodar mi horario, también a veces voy a trabajar de corrido, voy a comenzar una hora antes, en lugar de comenzar a las 8, comienzo a las 7, no me tomo el almuerzo. Entonces termino más temprano. Eso cuando tu trabajo te da la flexibilidad. Hay ciertos trabajos que te permiten eso. Entonces tienes que ir viendo todas esas opciones que hay donde intencionalmente yo me preparo para esto. Están madres de familia que en lugar de dejar a trabajar lo que hacen es cambiar de trabajo. Yo he visto, piden una menor carga o cambian de rubro, les permite tener un horario más flexible nuevamente para esto. Es bien importante que papá y mamá también ayuden. O sea, la responsabilidad no es de ella. O sea, no es ella, mira, tenés que dejar de trabajar, o sea, es de ambos. Bueno, también se ha visto que hay hombres padres que se quedan en la casa. Sí. Entonces, y esto es lo que uno debe platicar, de hecho, cuando está buscando compartir una vida.
También, tener porque es esa como, comunicación ¿qué en piensas pareja. tú? ¿Qué pienso yo? Y desde ahí uno se empieza a trabajar y hay muchas alternativas. Están, además de los CAPI en las empresas, están muchos lugares que te permiten ahora tener esta facilidad de poder ir a trabajar y dejarlo en un lugar seguro, donde van a ser estimulados, como lo dice Adriana. Entonces, están esas opciones. Y yo, mira, yo siempre digo, o sea, realmente esto de una familia es una locura, o sea, es de las maravillosas locuras que se nos El presenta. mundo caótico de una El mundo maternidad. caótico, y realmente son tantos los desafíos, pero es incomparable la aventura, o sea, es como vivir esa experiencia. Nosotros promovemos la familia, o sea, creemos en la unión de una familia, en lo potente que es cuando creas una familia, ¿sabes? Cuando vienen los hijos y son reflejos de sus padres y cómo podemos transformar el mundo con nuestros propios hijos. Entonces, yo siempre digo, o sea, realmente es toda una aventura y como dice el dicho, o sea, no viene con un manual de que chivo que fuera perfecto para que el proceso sea exacto. Hay muchas cosas en el camino, pues, pero para mí en lo especial, a mí me encanta siempre resaltar que cuando uno elige convertirse en padres, es un proceso tan profundo para uno mismo como persona, porque los hijos vienen a corregir muchas cosas de uno. O sea, uno cree que venimos a darles a ellos, pero realmente Ellos nos enseñan. yo siempre les digo a mis hijos, ustedes son mis maestros, yo aprendo de Marco Andrés, yo aprendo de Renata, ellos me vienen a enseñar a mí, me han venido a enseñar a mí tantas cosas en la vida, que digo, pucha, en esto tengo 12 años de ser mamá y siento que he aprendido más que lo que tengo de edad, porque tienen una gran misión, ¿sabes? Entonces es una misión especial que cuando tú lo ves desde esa perspectiva, como que todo te cambia, o sea, empezás a ver la vida diferente, empezás a apreciar incluso hasta los problemas diferentes, como yo tengo esta situación conmigo y a veces se nos cae el mundo y no dimensionamos que no es nada. ¿Algún consejo que ustedes, hablando de la primera infancia o algo que de verdad todas estas parejas que tienen hijos bebecitos o que están empezando con formar su familia, que tú digas, estas 5, 6 cosas no pueden faltar? Número 1, antes de haber tenido Marco Andrés y Renata, nos teníamos nosotros. Yo siempre cuando compartimos con los papás les decimos, hey, no se dejan a un lado. ¿Por qué? Porque cuando llega un hijo a la vida de uno, el esposo o la esposa es como partate, ¿verdad? Normalmente es el esposo. Gira todo alrededor del hijo. Y eso no está bien. O sea, primero antes de estar ellos estábamos nosotros. Tenemos que seguir cultivando como esa relación de pareja, ese tiempo juntos, ese tiempo de calidad. Siempre digo que el número 1. Número 2. Número 2, tienen que estar de acuerdo en lo que vayan a hacer, en el tipo de crianza que vayan a hacer. La disciplina. Cómo lo van a disciplinar, dónde lo van a poner a estudiar. Y tienen que estar de acuerdo ellos dos, porque también hay muchas maneras de criar. Por ejemplo, si cuando están chiquitos, si colecho, si lactancia materna exclusiva, si van a, o sea, si van a permitir visitas en casa o no, si es varón, si va a haber circuncisión, si no va a haber circuncisión. Y opina la suegra de uno, y la mamá de otro, y la tía, y mi hermana que tuvo bebé antes, y mi mejor amigo Las amigas que ya tuvieron hijos. Exacto. Entonces, yo les digo a ellos, número, tienen que estar de acuerdo ustedes. Media vez estén de acuerdo ustedes, háganle frente. Entonces, porque les digo, no es que va a salir mal o va a salir bien necesariamente, pero con que estén de acuerdo ustedes, todo va a salir bien. Y como pueden estar de acuerdo, creo que en el proceso pueden ir cambiando de opinión, ¿verdad? Exacto, pueden ir corregir, aprendiendo y no hay ningún problema, pero nuevamente estén de acuerdo ustedes, porque si ya nos subimos a esto de ser papás y yo digo una cosa y tú decís otra, es como, entonces ya eso les puede causar una fricción innecesaria. Entonces, si ustedes están de acuerdo en que el bebé duerma dentro del cuarto y en la cama y en medio de los dos, denle. O sea, si están de acuerdo con las consecuencias que eso trae, es una gran presión, denle, ¿verdad? Lo que todo el mundo te dice. O sea, sí, recién y por eso les hago énfasis, tienen que estar de acuerdo ustedes. Así que, número 3. Número 3, yo diría, qué tan importante que previo a tomar esta decisión, tú puedas autoevaluarte. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, yo no puedo darle algo a mi hijo que yo no tengo. O sea, yo estoy planeando tener un hijo, pero yo no le puedo dar estabilidad emocional porque yo soy ansiosa, porque me preocupo, porque bla, bla, bla. O, por ejemplo, también es como,
económicamente, o sea, son tantos los factores que como persona de manera individual tengo que evaluar y después de manera en pareja. Entonces, ahora cuando yo tengo la oportunidad de compartir con las parejas, les digo, hey, antes de tomar esta decisión, vean hacia adentro, porque normalmente vemos hacia afuera. Y será que estamos listos, pero es que aquí adentro tienes que estar listo para poder dar vida, ¿sabes? Lo que implica dar vida. ¿Qué sería la número 4? Ser intencionales. Ser intencionales. Y esto no venía planeado, pero se nota como que ya... Ser intencionales. Y ser intencionales, te pongo un par de ejemplos. Número 1, yo te decía, hoy hay poco tiempo para estar con ellos, entonces los tiempos que tenemos los tenemos que aprovechar. Cuando son chiquitos, por ejemplo, los tiempos de baño son tiempos súper importantes para conectar con ellos y hablar, ¿verdad? O sea, el bebé y todo, pues está, mi bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y tu brazo, mira, estoy alegre de estar contigo. Pues estás creando ese vínculo, le das un masaje, lo estimulas, jugás con él. O sea, haces como 20 cosas, además de bañarlo. Entonces, ser intencional. O a la hora de la comida, ¿ok? Dejo mi celular a un lado, nos sentamos a comer y empezamos a tener una interacción intencional sobre, ok, hey, mi día me fue de esta manera, empezar a contar tu día. Y esto es algo que me dijeron y lo he tomado. O sea, no le preguntes a tu hijo cómo le fue, contale cómo te fue a ti. ¿Ok? Porque cuando tú le cuentas cómo te fue a ti, después él empieza a soltar. Siempre es que si tú le decís, ¿cómo te fue? Bien, no es que nada. Parecemos policía, ¿vea? ¿Y con quién jugaste? Y te regañaron. ¿Y qué hiciste? ¿Y estás bien? ¿Qué aprendiste? Y me dice, ¿cómo? ¿Qué aprendiste en el colegio? Nada. A pintar. No sé, y todos los días pinta. O sea, él dice, entonces, ser intencionales en esos aspectos. Cuando, como te decía, vas en el carro, ok, ¿qué vas a hacer en el carro? ¿Qué música vas a escuchar en el carro? Entonces, por eso digo, tenés que ser intencional en todo lo que haces. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? O sea, todo es intencional y eso te va a permitir entonces también tener un tiempo para ti. El tema, bueno, llevamos 4. ¿Quieren agregar uno más? Yo podría decir es abrazar la primera infancia de tu hijo. O sea, esa etapa no va a volver a pasar. Trae muchos... Es una rueda así... Una montaña rusa. Una montaña rusa. Pero esa etapa no va a volver a pasar. Y se pasa... así. Volando, o sea... No, y por eso nos agarra, entre comillas, cuando estamos más jóvenes. O sea, es decir, la primera infancia nos agarra cuando estamos con más vigor, con más fuerza, con más ímpetu. No nos agarra en nuestros 50s o 60s, donde ya es más sabiduría y un poco menos de fuerza. Entonces nos agarran ese, porque es como para poder andar detrás y seguirles el ritmo a ellos. Sí, o sea, disfrutarlo, vivirla, gozarla, porque pasa tan rápido. O sea, tú lo ibas a decir, yo lo estoy viendo con Marco Andrés. Ya no es mi niño. Ya, Lucas, ya pronto va a dejar de ser tu bebé. O sea, ya no es. Ya dejó, pero no le han informado. Y nos pasamos el tiempo pensando y si hubiera hecho esto. No, viví el presente, hoy por hoy. O sea, es algo que yo siempre les digo a mis hijos, incluso es como hoy por hoy. No sabemos qué va a pasar mañana. Y lo que pasó ayer ya pasó, pero hoy vamos a hacer esto, vamos a disfrutar, vamos a aprender esto nuevo, vamos a ir a tener esta aventura. O sea, y en la infancia se puede hacer eso. Es como vivir el día a día abrazando la infancia, lo que implica la conexión emocional, la presencia, las palabras de afirmación, darle todo ese empuje que necesitan, todo ese entorno positivo para que ellos crezcan en esa etapa sabiendo lo que son. O sea, las maravillosas personas que se están convirtiendo en que se están desarrollando. La verdad que este tema nos da para muchísimos más temas, pero algo que quieran ustedes que esta gente se quede o que están empezando a querer tener una familia. Yo no sé, yo creo que le voy a quitar a Adriana algo que ella siempre dice, y es que creen memorias juntos, que creen recuerdos juntos. Eso lo se puede ver como alguna tradición o como poder aprovechar los fines de semana para hacer un viaje. O sea, tradiciones como simplemente viernes en la noche es noche de películas. O sea, no tengo que gastarme el presupuesto del mes en crear memorias, pero ir creando esas memorias que tus hijos y tú te puedas acordar de que esto lo hacíamos como familia siempre. Eso te va a permitir a ti ser intencional, te va a permitir a ti trabajar en ti mismo, te va a permitir a ti crear vínculo con los chicos, te va a permitir a ti muchas cosas. Entonces, quizás eso, o sea, el crear estas
estas memorias, estos recuerdos con tu familia, que después tu hijo es como, yo me acuerdo que con mis papás siempre hacíamos esto, porque los marca mucho. Entonces, eso dentro de la agenda saturada que tenemos es algo que podemos hacer, que podemos construir como familia. Y va a llevar tiempo, así que seamos pacientes, pero creo que las memorias podemos van dedicarlo. en cada una de las etapas, ¿verdad? Pero es Sí, ir creándolas. pero hay que construirlo, o sea, no van a suceder espontáneamente. Hay que ser intencionales en crear este tipo de memorias, este tipo de recuerdos. Entonces sí, hay que hacerlo. ¿Y tú? Yo tengo dos. Uno, cuando ustedes decidan iniciar esta aventura, vengan con Rodri y Adri, porque de verdad que esta etapa se vuelve maravillosa con un acompañamiento. Y que sí, si tenés ayuda. Y que va ligado con escojan a su tribu. O sea, de verdad que estamos diseñados para vivir las etapas de la vida con compañía. Pero muchas veces elegimos vivirlo solos. O sea, es como yo y mi maternidad y no quiero que nadie se meta. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos gente de confianza que esté alrededor nuestra apoyándonos porque no tenemos las respuestas a todo. Es decir, necesitamos la sabiduría de quienes también están alrededor. Y quisiera cerrar también dirigiéndome a las mamás que ya están en esta etapa, que están disfrutando de la primera infancia, en que ellas son la luz del hogar, que lo que implica esto de que ellas traen la luz, dan a luz y traen a la luz al hogar, es algo tan potente que necesitamos que más madres de familia se la crean y que sepan lo valioso que son como figura en el hogar y todo lo que ellas traen al hogar. Y lo otro que diría siempre también, sigan su intuición siempre, porque las madres tienen una maravillosa intuición, o sea, siempre esa corazonada es real, síganla. Y bueno, ya vieron que no me puedo, yo siempre me extiendo, lo cierro con esto, siempre hagan lo que les dé paz. Sí, yo a las mamás, hablando un poquito de las mamás, agregar a él, lo están haciendo bien, porque yo que soy mamá, que trabajo, de repente siempre tenés ese como sentido de culpabilidad, que no estoy suficientemente el tiempo con mis hijos, que no les dedico lo que yo quisiera dedicarles, y el poder decirles, lo estás haciendo bien, no estás sola, y creo que el buscar a otras mamás, amigas, consejeras, que te puedan también ayudar y guiarte por qué hacerlo mejor, creo que es importante. Y la verdad que agradecerles, de verdad que solo tal vez nos dicen a dónde los pueden contactar, cómo los pueden contactar, si de repente quieren alguna ayuda, alguna terapia, coaching, consejo. Bueno, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Rodri Adri, así estamos en Instagram y en Facebook, así nos pueden encontrar y ahí nos pueden escribir. Hace poco, como bien decía Ana, comenzamos ahí un podcast. Búsquenos en YouTube, como Rodri Adri. Nos pueden buscar así también y con gusto nosotros les vamos a contestar, ya sea Adriano, ya sea yo. Y también tenemos un centro de atención integral a la primera infancia, porque es nuestra pasión, bueno, la mía, la tuya ya es el modo adolescencia y eso que se llama Fun to Learn. Así que estamos ahí para servirles. Gracias por este espacio y por hacer lo posible ustedes. No, la verdad que gracias y bueno, ojalá puedan volver a venir, sigamos hablando del tema, porque sí es un tema que uno que es mamá, pues a uno le apasiona un montón. Así que muchas gracias por su tiempo, por sus consejos, que la verdad que pudimos haber seguido horas, pero bueno, espero que les haya gustado. Si quieren conocer más de Rodri Adri, también déjennoslos en sus comentarios. Y bueno, muchas gracias por haber visto y haber escuchado este nuevo episodio de Talk O'Clock. Hasta la próxima.